Bueno, la exposición la siguiente es eh, de América de Martín Caparrós. El resumen que me ha asignado en el grupo es el continente inquieto, el alto de la ciudad inesperada también y el continente partido, ¿no? Detallamos ahí, ¿no? Para la pequeña introducción dice, bueno, Martín Caparrós es el escritor de este interesante libro que nos No revela. comparta todavía. No comparte. Y continuar No con las está compartiendo. exposiciones, ¿no? ¿Está compartida la pantalla, profe? No. No. Buenos días, compañeros. Buenos días. Magister, buen día. Buenos días. No, aún no comparte, Jefferson, aún no. Buenos días, Master Renato, buenos días. Buenos días. Ay, Dios mío. Señor Jefferson Ana, todavía no comparte. Sí, estoy El aquí. profe creo que tiene que darle acceso, no sé. Ya está con Comparto. acceso. Porque estoy en la computadora y el móvil. ¿Sí? No. No. Tu computadora no está conectado al Zoom, Jefferson. Estoy en la computadora y en el móvil estoy, pero ahorita estoy compartiendo de la computadora. Pero no sale aún. Sígala. ¿Puede enviarme también, Jefferson? Yo te he ido compartiendo. Claro, Así envíale a William. Puedes avanzar hasta que William logre solucionar para no perder más tiempo. A ver, listo. Pero puedes avanzar. Ya, listo. Ya. Bueno, le decía, ¿no? Martín Caparrós es el escritor de este interesante libro que nos revela la vida de más de 20 países que nos hace conocer el poder económico, social y cultural de nuestra América Latina. Asimismo, podemos destacar que es una de las reflexiones profundas y abarcantes sobre aquellos rasgos que nos unen, nos atraviesan y que con poca frecuencia nos condenan, ¿no? El tema que he resumido es el continente inquieto. En América dice, se mueve siempre, se ha movido, dice siempre, en un mundo que llega a siglos moviéndose y moviéndose. Lo que dice Martín Caparrós, ¿no? ¿Qué podemos decir acá? De que los países que se han dado a conocer acá, de estos 20 países que visitó Martín Caparrós, siempre ha conocido de las economías, de cómo ha vivido el americano en los diferentes países que él ha estado en esa conexión, ¿no? De que el rico siempre se ha privilegiado y que el pobre ha tenido la peor ventaja en la riqueza, ¿no? Dice, bueno, donde la cuarta ola de migración masiva de América Latina, donde los países de Estados Unidos y México eran las potencias económicas, pero asimismo pocos podían llegar por la falta de dinero en sus países, decía. Los países centroamericanos son los que más han afectado con la guerrilla, con la delincuencia, con la falta de oportunidades, y hoy en la actualidad vemos que existe todavía ese tipo de inconvenientes, ¿no? La mayoría de la migración no ha sido solamente en el siglo XX, sino ya mucho más antes de esta situación, ¿no? Donde la falta de oportunidades, la falta de trabajo, esa economía estable ha permitido de que nosotros como ciudadanos de los diferentes países emigremos a otros para buscar días mejores, ¿no? Y eso es una de la triste realidad hoy en la actualidad. Otro de los países que tenía la mayor población en Sudamérica era Argentina, también que se esperaba. Él decía en su libro, cuenta que Argentina, como ser potencia también y ser el país sudamericano más extenso, creía él que era la octava del mundo, que durante varios años también acogió a los emigrantes, pero la economía creció, pero asimismo fue decayendo también, ¿no? Argentina también fue un país que tuvo también grandes oportunidades para poder crecer como los países europeos, pero lamentablemente no tuvo esa oportunidad también de seguir creciendo en América Latina. Llegó una quinta ola también, la migración es un camino hecho de dudas, dice acá,
podemos decir que la quinta ola tuvo dos vertientes, la búsqueda de las ciudades de otros países. América pasó a tener la mitad de su gente en los campos, de tener 4 a 5 en las ciudades trabajando, lo decía acá Martín Caparrós en su investigación. Destacamos que en 1990 también manifestó la ONU que uno de los 12 millones de americanos viven fuera de los países. Ahora son casi 3 veces más en 30 años la migración, o sea, ha ascendido, no ha decrecido, ¿no? Vivimos en un continente que huye de sí mismo, que el transcurso del tiempo no hemos sabido construir lugares para quedarnos, ¿no? Podemos destacar que hoy en América del Sur, el país que está emigrando comúnmente es, que sigue todavía en esa situación económica, es Venezuela. Vivimos también en Ecuador en la época del boom petrolero, también cuando emigró también los ecuatorianos a Venezuela, porque se esperaba que Venezuela era el país que nos pudiera acoger. Varios ecuatorianos se quedaron, pero así mismo han regresado porque la economía no es estable, ¿no? En los países sudamericanos, ¿no? No son como los países europeos que han tenido esa estabilidad económica permanente a lo largo ya del transcurso de los años, ¿no? El alto de la ciudad inesperada también, llegamos a conocer también La Paz, decía él, capital boliviana, de una ciudad india, la más grande de América. Los Altos es la ciudad que se encontraba, decía él, donde se encontraban los centros comerciales, los shopping, los abastos de grandes comerciantes en ese sector. Un país nuevo, de muchas esperanzas plasmadas, viviendo de la minería, encaminándose en esa modernidad de ser parte de esa gran ciudad, Israel, esperando el camino más decisivo de estos tiempos, donde el peso de los pobres es el poder de la calle, decía. ¿Por qué esa palabra, el peso de los pobres y el poder de la calle? Los indígenas en ese entonces sacaron a un rico magnate donde él quería vender grande de las partes de los comercios en La Paz, en Bolivia, en el país boliviano, donde destacó que, bueno, los indios decían, no, aquí, este es nuestro territorio, hay que defenderlo como debe de ser y hay que traer a un presidente que nos representa a nosotros como debe de ser. Y ahí apareció el conocido Evo Morales, que durante mucho tiempo representó al pueblo indígena, al pueblo de los Altos, como lo llaman acá, donde ha permitido que se mantenga esa estabilidad, donde hoy, en la actualidad, ellos mantienen ese comercio que difunden ese tipo de gastronomía, de cultura, de etnia, que se han mantenido, donde sus hijos también han tenido también esas oportunidades también, ¿no? De ejercer grandes profesiones. Pero asimismo ha decaído también porque la economía boliviana no es lo mismo que el peso que vive como el peso como el peso como lo Hay audio, pero todavía nadie está exponiendo. Micrófonos, por favor, continúa ya, porque no se escucha. Buen día con todos. Por mi parte estoy esperando para exponer. Creo que el profe todavía no ingresa a la sala, o no sé. Compañeros, me pueden decir. No me escucha, profesor, no me escucha. Sí, te escucho. No sé Estamos quién escuchando, compañero, si está bien, sigue largo. A ver, estoy apagándole los micrófonos. Ya les he dicho sí, que porque levanten la mano las personas que tengan que sí, me apuntar. interrumpe. Entonces le decía, el peso boliviano no es lo mismo que el dólar, ¿no? Entonces ellos buscan esa estabilidad de crecimiento, pero así mismo no se lo permite los presidentes que llegan de turno en el país boliviano. O sea, hoy la estabilidad económica de Sudamérica es inestable. Las potencias del mundo siempre van a ser las europeas, que han tenido esa oportunidad de crecimiento, ¿no? En esta exposición. Las nuevas oportunidades, como decíamos acá, está en esta parte del libro, nos enseña que nosotros debemos superar en sí mismos, de lograr las metas propuestas y así tener nuevos logros. La perseverancia y la constancia de progresar en la vida, de seguir de pie en marcha, ¿no? Ellos, al inicio de sacar a este magnate de que quería vender todo el comercio boliviano en esta ciudad, ellos propusieron de que tenían que ejercer sus propios negocios para salir adelante, para progresar y encaminar su propio
progreso, ¿no? Y ahí está una parte del centro poblado del Alto, ha tenido esa oportunidad, ¿sí? Esa estabilidad económica, pero en varios sectores también del país boliviano no tienen esa posibilidad. La pobreza también es inmensa, ¿no? En estos sitios también. Nos vamos a la parte también del continente partido, las regiones, dice, más desiguales. La más pobre dice que es África. ¿Sí? Siempre se ha escuchado que el país africano siempre ha tenido esa desigualdad, no ha tenido esa igualdad como otros países europeos, y hoy en la actualidad África sigue sufriendo ese tipo de situaciones de desigualdad, de pobreza, de inestabilidad económica. Pero si los ricos y los pobres son desiguales, y él dice, y más brutas son las personas que no tienen esa conciencia de decir que hay que tener esa equidad de igualdad, ¿no? De también darle esa oportunidad a los pobres de que puedan crecer económicamente, no solamente los pobres, los ricos, ¿no? Todo empezó, dice, cuando llegaron esos hombres en la segunda ola. Bueno, eso también es parte de uno de los compañeros también que va a estar explicando, detallando también. La migración es parte de este libro donde sabemos de que la migración es una de las partes fundamentales que ha tenido ese quiebre emocional, dejar a su país por otras nuevas oportunidades, esas nuevas eh, creencias de decir, bueno, no va a ir bien. En los últimos, decíamos, en los últimos 30, 40 años se ha cambiado, invertido la corriente, y ahora América es la región del mundo que más emigrantes expulsa de proporción por la cantidad de habitantes, dice. Las sociedades que no se pueden retener en sus integrantes son sociedades que no están en momentos difíciles. Son como podemos construir un espacio en el cual quedarnos, no podemos contribuirlo, dice Martín Caparrós. Eh, la migración es una de las cosas que ha sido el quiebre de nuestra América Latina, ¿sí? Y América no se ha podido constituir por la migración, por la economía, por la desigualdad, por la falta de oportunidades, la falta de educación, la falta de ser emprendedores uno mismo, ¿no? Esa, esa conclusión, decíamos nosotros acá, que atraviesa América sin lugar a dudas, lo repetimos nuevamente, ¿no? La desigualdad, bien dice, es imposible de eliminar. De hecho, hay memorias de que el libro en América Latina es la región más desigual del mundo, o sea, eso, ¿no? Yo creo que hay países, a para confesarnos, dice el tuyo y el mío, está particularmente tocado de mal, pero particularmente en el año en 1830, hace 40 años, se pensó a sí mismo con el país del futuro, que, como le decíamos, Argentina, pero extraordinariamente se, llegaron trabajadores, por eso digo, todos migrantes que fueron llegando, y además trabajaron para que, como se decía la frase clásica, si su hijo fuera doctor, entonces encontrarse un futuro, ¿no? Pero lamentablemente no se ha encontrado nada en estos países, y por eso ha sido la migración extensa hoy en la actualidad, como lo dice Martín Caparrós en sus 20 países que ha visitado, que ha visto la misma situación de que la economía es una de las partes fundamentales, y por eso existe esa migración y la gran expulsión de personas en los diferentes países como Chile, Venezuela, mismo Costa Rica, como lo dice. Bueno, son países que se pueden vivir bien, pero asimismo falta también la economía estable para estar tranquilo, como nosotros acá los ecuatorianos también vivimos una situación complicada en la estabilidad económica, porque no tenemos esas oportunidades laborales como en otros países lo existe, y asimismo existe esa gran cantidad de migración acá en nuestra ciudad, como es Ecuador. Gracias. Listo, Jefferson. Continúen, por favor.
Imagino que tienen un orden establecido, ¿no? Marcelo Alomoto, Hilda Angamarca, Anabel Arturo. Sí, profe, estamos esperando que se conecten. No sé si están conectados ellos. No les veo, así que continuemos con el siguiente grupo. Lo siento mucho. A ver, Luis, dame por favor el nombre de tus integrantes. Nosotros somos Luis Bastidas, ¿Ya? Diana Bravo, Bravo, Diana. Cabrera, sí, Johnny Cabrera, Andrés Chamorro y Linda Archimbo. Chamorro Andrés, dijiste, ¿no? Sí, Y Chimbo, y Linda Archimbo. Lida. Linda, sí. Ya, listo. Continúen, por favor. No sé si puedo compartir pantalla, Sí, Master. sí, está dada la opción para compartir pantalla. Muchas gracias. Muy bien, bueno, voy a iniciar, a iniciar esta exposición haciendo un comentario de que en esta región del mundo donde 20 países y más de 400 millones de personas comparten una lengua, una historia, una cultura, preocupaciones y esperanzas, de tal manera que Martín Caparrós, un periodista argentino radicado en España, le recorre durante muchos años, adentrándose por todos sus costados, desde sus grandes ciudades a sus pequeños pueblos, desde su reggaetón a sus economías, desde su violencia a sus comidas, desde sus mujeres desafiantes a sus políticos corruptos. Caparrós hace una crónica, un ensayo, a la cual llama Mi América, que es nuestra América, que no la conocemos, o más bien creíamos que la conocíamos. Voy a iniciar entonces con el... Caparrós inicia más bien su travesía, podríamos decir así, en el poblado de Chichicastenango, en la región más maya de Guatemala. Si quiero conocer el verdadero espíritu de América Latina, vaya al mercado de Chichicastenango, en donde existe la mayor proporción de indígenas de América, mayor proporción de desnutrición y mortalidad infantil, y con la violencia desatada en América Latina. El chiche de siempre, lo dice Martín. Me inquieta, dice siempre, que esta tendencia de suponer que lo auténtico es lo antiguo, es lo que hacemos antes de algún cambio, antes de alguna mezcla, y que lo hacemos ahora es impuro y bastardo. Se debe buscar de lo que quedó de aquella nación, ahí donde se encuentre, sobre todo, claro, en estas sociedades primitivas. ¿Qué es Ni América? Más allá de folclor, artesanías y demás nostalgias, tratar de saber qué y cómo es ahora, después de tanto cambio, tratar de mirarlo en lo más común, menos en lo extraordinario, espiar las vías, las relaciones, las ideas, mirar, oír, pensar, recordar, contar, ojalá sorprenderme, imaginar que entendí algo, dice Caparrós. ¿Cuáles son los rasgos más comunes que permite hablar de una región y las diferencias que la confunden y la complican? Llevo décadas recorriéndola y mirándola, comenta. Para este primer entonces tema, pues voy con el tema que se llama el continente. La tarea de nuestros gobernantes es deshacer América, dividirla en patrias, nos dice Caparrós, y es verdad, esta tarea de que los gobiernos se dividen en países, pues tiene un gran impacto a nivel de nuestras economías, teniendo el mismo lenguaje, teniendo la misma cultura, pues esta división, esta independencia, pues dice Caparrós que nos debilitó. La división de Américas patrias a estados, las naciones, el gran mito moderno. Latinoamérica es una consigna, dice Caparrós, es una realidad histórica. América hispana es la mejor parte de América. Lo que parecía al principio del siglo XVI, pues de ello ya no queda nada, pues a América Latina nadie le conocía, América en realidad nadie le conocía y tampoco le importaba, porque si nos damos cuenta en Europa, dice él, pues la gente solamente podía salir hasta 30 kilómetros
y no conocía más. Obviamente, España, al llegar ya a pisar suelos Américas, en un principio pensó que llegaba a las Indias. Entonces, España, al conquistar nuestras tierras, se quedó con zonas con mano de obra suficiente, oro y plata y piedras, mientras que Portugal aseguró el suministro de esclavos. Latinoamérica no es una consigna, es una realidad histórica, dice en este enunciado Martín Caparrós. ¿Qué es ser latinoamericano? Para Martín Caparrós, ser latinoamericano es un nombre que aparece con un escritor colombiano que le puso por primera vez Latinoamérica y precisamente se llama José María Torres Caicedo. Latinoamérica aparece después de ser demandada ante la América sajona. Reconocer que la palabra América ya no nos alcanzaba porque no era nuestra. Al tratarnos de latinos, nos están diciendo que fuimos esclavos, conquistados y que su nombre viene del latín, del idioma de la misma lengua de la cristiandad. El nombre de Latinoamérica viene de los sudamericanos con poder y posición. Nos quitaron de un buen golpe lo de negros, mestizos y mulatos, pero Latinoamérica se volvió una palabra poderosa, ya que ocupa más de 20 millones de kilómetros cuadrados, un séptimo de la Tierra, lo habitan unos 640 millones de personas, 1 de cada 2 habitantes del planeta, 2 de cada 3, 420 millones hablan español. Y aquí obviamente he puesto un cuadrito en donde quiero dibujar lo que es Latinoamérica. Por ejemplo, si vemos en la parte azul, esa es la extensión y Latinoamérica tiene 20 millones de kilómetros cuadrados con 640 millones de habitantes, seguido de Brasil con 8.5 de extensiones de extensión de territorio con 210 millones de habitantes. 640 millones de habitantes, lo dice Caparrós, que hablamos el mismo idioma, hablamos el español. Y 210 de Brasil, que obviamente Brasil es un gigante, lo nombra, que hablan la lengua portugués, seguido de Argentina y también de México. Si hablamos, por ejemplo, de Brasil, dice Caparrós, que hasta 1888 fue un reino esclavista y a la vez un gigante porque su fracaso histórico es su éxito actual. Es una colonia portuguesa que durante los 3 siglos fue un territorio inmenso, salvaje, inútil y amenazador, en donde los colonos explotaron sus esclavos, así como sus riquezas, caña, café y oro. Martín Caparrós, también quise dibujar pues unos cuadritos estadísticos. América Latina tiene 5.300 en el, digamos, el valor del PIB, mientras que Brasil tiene 1.900 en su valor de PIB. Este es, digamos, el Producto Interno Bruto. Para Martín Caparrós, la América Latina es un continente desigual, dice él, porque Brasil es el subcampeón del mundo, solo superado por Qatar y por muy poco. Y para América Latina y para Sudamérica, Brasil es decisiva, así como lo es los Estados Unidos para Norteamérica. La ñ es la bandera del idioma castellano. La ñ es de extravagancia y es un gesto de orgullo, la letra que nadie más la tiene, la que solo con mostrarse ya dice que hablamos castellano. Por eso quiero ser ñamericano, dice Caparrós. Somos los que tenemos esa letra en nuestras vidas. Somos gente de ñamérica. Aquí quiero entrar ya con el tema de ñamérica. Así es que si ñamérica existiera o incluso existiese, pues tendría 12 millones de kilómetros cuadrados en extensión y 420 millones de habitantes. Si América existiera o existiese, tendría o habría tenido en el 2019 un Producto Interno Bruto de 3.800.000 dólares, esto en prepandemia. Y si lo comparamos, por ejemplo, con Alemania,
que es la primera, obviamente, en tener el primer Producto Interno Bruto, es de 3.800.000 dólares. Entonces, aquí hace una comparación, Caparrós, que nosotros estaríamos en el segundo lugar si de América existiera, en tener los 3.800.000. Iríamos en el segundo puesto con respecto al Producto Interno Bruto. Y así podríamos ir viendo del cono sur de los países andinos como son Bolivia, Perú, Ecuador y también medio Colombia. Y aquí aparecen también los caribeños, obviamente con sus índices, Centroamérica, Paraguay y por último también está México. Pues para Caparrós, si nos hubiéramos constituido en América, pues seríamos una de las ciudades con más progreso en Sudamérica, y esta se llamaría América, un sueño que obviamente solamente está en la mente de Martín Caparrós. Te dicen que es la región más fugitiva, te dicen que es la región más silvestre, te dicen que es la región más desigual, que ninguna más que los ricos. Pues Caparrós también hace un análisis de que teniendo el mismo idioma y hablando 420 millones de habitantes hablando el mismo idioma, pues no podemos tener esa unión, no podemos estar juntos y salir adelante, porque siempre tuvimos que estar divididos por esas fronteras, por esos países en donde lo único que han hecho es dividirnos y restarnos poder al haber creado estos países, estas naciones. América siempre fue tierra de mitos, lo fue por lo menos desde el principio de la llegada de la lengua. Después, estos 500 años que le conocemos, fue más mitos, tantos desde las tierras. Hace exactamente medio siglo se publicó un libro que intentó una síntesis del continente, Las venas abiertas de Latinoamérica, de Eduardo Galeano. Las venas abiertas de Latinoamérica, donde relata, dice Caparrós que funcionaba bien en un memorial de los agravios que ha sufrido Latinoamérica y los latinoamericanos desde la invasión de los españoles y el desembarco a los ingleses y el imperio obviamente de los norteamericanos. Las venas abiertas de Eduardo Galeano, pues es un libro donde Caparrós dice que nosotros como latinoamericanos nos hemos vuelto víctima de esa conquista, en donde obviamente dice él que no fue así, más bien que ya había problemas antes de la conquista con nuestros incas que luchaban por el territorio. No cambió en nada al venir los españoles y conquistarnos. Por un lado, dice él que fue bueno en que los españoles vinieran y trajeran otras cosas, otras costumbres. Libertad incorporándose al ejército de independencia. Desde entonces ya los veremos con detalles a la situación política. Muy notorio que en América y sus habitantes hemos cambiado. En las últimas décadas ya no somos lo que éramos, dice Caparrós. Para empezar, lo más central, las personas en 1970 habían 180 millones de ñaamericanos, bastante menos de la mitad que ahora. Entonces también comenta Caparrós que nuestra población surgió en más habitantes y obviamente todas estas personas se fueron y migraron también a las ciudades, dejaron sus campos, en donde Caparrós comenta y nos dice que los campos no fue bueno para las personas, que las personas buscaron oportunidades, porque en los campos había mucha pobreza, y las personas se morían de enfermedades pobres. Así que para Caparrós, pues, esta inmigración que tuvo América Latina del campo a la ciudad, para él fue positivo. No lo vio como una parte negativa, más bien fue que fueron avanzando, las ciudades fueron creciendo, a pesar de que tenían sus limitaciones, dice Caparrós, en tanto a urbanidad y a servicios, pero fue bueno para los que emigraron a las ciudades y buscaron otras oportunidades. En esta parte, bueno, quiero también hacer mi comentario sobre esta crónica de Martín Caparrós, que me parece que es muy importante que la conozcamos como latinoamericanos y como ñaamericanos, que me gustaría llamarme desde ya, esto de ñaamericanos, donde obviamente una letra nos identifica como personas que hablamos español y que deberíamos estar unidos
que no debería haber fronteras, que no debería haber paredes, más bien que deberíamos unir fuerzas para juntos salir adelante y formar ese Ñamérica que Caparrós está nombrando en esta obra, que a propósito es una excelente obra de crónica y de ensayo. Concuerdo también con Caparrós que la situación de la conquista de España no fue tanto negativa, sino que vino a ser algo muy positivo en cuanto a habernos civilizado, haber adquirido otras costumbres. Me pregunto yo, si los españoles no llegaban y no nos conquistaban, ¿cuánto tiempo hubiéramos tardado nosotros en civilizarnos? De pronto mucho, ¿verdad? Entonces, concuerdo con Caparrós en algunas cosas y me parece una obra excelente. Esa es mi exposición. Máster, muchísimas gracias. Listo, Luis. No olviden, señores, que por grupo tienen 20 minutos. Sí, el grupo en general tiene 25 minutos le había puesto como máximo, ¿sí? Tratemos de ser un poquito más puntuales. Y Luis, a lo que dice Caparrós, si no nos invadían los españoles, nos invadían los franceses, los ingleses, tranquilamente. Así es. Nos iba peor con los ingleses. Así nos Profe, iba buen peor. día. Ya. Continuemos, por favor, con el grupo. El grupo que está pendiente de Jefferson, Ana, bueno, luego de este grupo les daré la oportunidad para que puedan continuar, siempre tratando de ser lo más puntuales posibles, ¿no? Porque veo que empezaron después. Ya, continuemos con el grupo de Luis Bastidas. Una solicitud, estimado tutor. Buenos días y compañeros. Luis, ¿podría dejar de compartir para hacer la captura de pantalla y hacer el registro de la asistencia, por favor? Un segundo. ¿Verdad? La asistencia. Voy a hacer la asistencia, compañeros, por favor. Listo, compañeros. Les agradezco mucho. Gracias, tutor. Gracias, Manuel. Buenos días, magíster. Buenos días a todos los compañeros. Soy el siguiente integrante del grupo, del compañero Luis. En este momento voy a hacer mi exposición respectiva. Voy a continuar con el tema del continente partido. También mencionar que tuvimos unos inconvenientes con dos compañeros que no se sumaron al grupo, o tal vez estén en otro grupo, pero de todas maneras cogimos los temas que nos correspondían. ¿Cuáles fueron esos compañeros? La compañera Diana Bravo y Andrés Chamorro. Y Andrés Chamorro. Andrés Chamorro, máster. Ya. Bueno, continuemos. Bien, el continente partido nos dice que prácticamente la división en América fue la existencia de diferencias sociales y raciales, evidentemente, entre los ricos y los más pobres, donde los blancos eran privilegiados. También aparecieron mezclas de mestizos, mulatos y otros mixtos. Prácticamente nos dice que vivir en América, las personas blancos o los ricos eran los que eran más privilegiados y los pobres los que menos tenían las posibilidades de participar socialmente, económicamente. Asimismo, luego de todos los países que conformaban América, luego hubo un gran crecimiento económico. Incluso nos manifiesta que países más bajos, Caparrós incluso los tilda como países más tímidos, lograron un crecimiento económico. Por ejemplo, intentaron la creación de grandes industrias. Por ejemplo, Argentina se convirtió en el país agroexportador. Fueron creciendo económicamente. Asimismo, también México logró consolidar industrias con industrias americanas que fueron parte del desarrollo de México. Ecuador también no se queda atrás, se constituye como el mayor exportador de banano, donde la segunda fuente de ingresos detrás del petróleo es este ingreso a través de la exportación de banano. El ingreso del banano ocupa a los 200,000 trabajadores, dice, en las fincas. También tienen 8 millones de habitantes económicamente activos. Esta es una parte fuerte del país. Asimismo, en América
es desigual por muchas razones principales, he podido anotar en la presente presentación. Hay sociedades donde los más ricos necesitan que los más pobres sean menos pobres porque precisan que consuman la merca que producen, la que los enriquece. Hay otras donde no lo necesitan, donde no les importa. Otra de las causas, podríamos decir, en las últimas décadas, los más ricos eran los dueños de las tierras que producían los materiales primas de exportación de las que vivían sus países. Hay sociedades donde los más ricos necesitan que los más pobres sean menos pobres, donde los precisan para crear o consumir riquezas que los enriquecen. También un dato importante nos dice que muchos de estos países siguen viviendo de la exportación de esas materias primas, pero los más ricos ya no suelen ser esos. En la actualidad, los más ricos se dedican a obtener grandes bancos, comercios, industrias, en algunos que contribuyen, son las causas que contribuyen a su fortuna. Por ende, yo acá he podido sacar como un dato importante, un dato que nos manifiesta de los más ricos de América. Nos dice que dentro de la lista de los personajes de 10 de los más ricos de América, 5 he podido sacar de este relato de Caparrós, que en realidad la lista como manifiesto son 10, pero aquí podemos denominar los 5 principales, como por ejemplo Carlos Slim, con 50.000 millones de fortuna. Él ganó mucho dinero desde muy joven, fue inversionista, fue un financiero, fue un emprendedor también. Compró la compañía de telefonía de Telmex, esto en México. Asimismo, el segundo que ocupa el lugar es Ricardo Salinas Pliego, con 12 millones de fortuna. También heredó, dice, una cadena de electrodomésticos, tiene un canal de televisión, fabrica una fábrica de carros, también es mexicano. El tercero, Germán Larrea Mota, también tiene la mayor minería, esto también en México. Tenemos a la tercera, que es una mujer, Iris Vantona, con 10.000 dólares 10.000 millones de dólares, y Luis Carlos Sarmiento con 9.000 millones de dólares. Este último es colombiano, compró también banco, dueño de Diario El Tiempo, incluso de Colombia. Continuando con la exposición, América es la región más desigual del mundo. Hay varias hipótesis que lo manifiestan de esta manera. La desigualdad son siglos de aprenderla, la desigualdad son siglos de practicarla. También nos dice que la desigualdad son siglos de alentarla. También hay otra, también podemos denominar aquí que prácticamente América es desigual con una pobreza extrema. Por ejemplo, la incapacidad de los estados americanos para redistribuir los ingresos. En muchos países, los ricos pagan en proporción mucho menos impuestos que los pobres. Nuestros estados perdonan a sus ricos la mayoría de los impuestos. La mayoría de los estados americanos no ofrecen servicios de salud dignos y los pobres se mueren fácilmente. Los estados americanos no ofrecen una educación digna. La mayoría de los estados americanos no ofrecen una seguridad ni infraestructura. Que la mayoría de los estados americanos permiten que la mitad de los empleos esté en negro, que muchos salarios no alcancen a cubrir las necesidades básicas que muchos millones daban a hacer trabajos informales para sobrevivir apenas. También tenemos la pobreza, continuando con la pobreza extrema, tenemos la inseguridad alimentaria moderada. Antes de la pandemia había unos 42 millones de americanos que pasaban hambre. Ahora ni se sabe. Además, hay 80 o 90 millones en la actualidad que sufren incertidumbre por busca de alimentos.
Asimismo, dentro de todo este grupo, hay subgrupos que podemos dividirlos en tres niveles por diferentes países de América. En el grupo 1, quienes sufren pobrezas extremas, por ejemplo, Chile y Uruguay, tiene un nivel del 10% de pobreza y en pobreza extrema de menos del 2%. En el grupo 2 está Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, El Salvador, con un nivel de pobreza del 20% y la pobreza extrema de menos del 5%. Y en el grupo 3 tenemos a Bolivia, Argentina, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Honduras, México, con un nivel de pobreza del 30% y una pobreza extrema de menos del 10%. Eso es mi exposición, estimado magíster. Listo, John. Continuemos. Quedaría entonces Lira Chimbo en este grupo. No sé si está Lira Chimbo. No. A ver, entonces continuemos con el grupo de Arturo Anabel. Faltaba Arturo Anabel, Hilda, Angamarca, Marcelo Alomonto. No sé si están aquí. Yo ingresé a alumnos a las 10:30. Sí, magíster, buenos días. Si estamos aquí, penosamente nos entramos en otro grupo y ahí estábamos en la espera, según nosotros, que no había, y por error, no sé Bueno, cómo pasó esto, pero ya podemos estamos continuar, aquí. por favor. Ujú, ya. Si de pronto tienen Y el diapositivas, compañero pueden... Marcelo Alomoto puede continuar. Ya, no hay problema. Continúen, Marcelo. De pronto tienen diapositivas, está dada la opción para que compartan pantalla. Les escuchamos. Tratemos de ser puntuales, ¿no? En el tema, bueno, en la hora ya explicaron el motivo. Ahora en el tema, por lo menos. Si es que no está el compañero, entonces para continuar. Ya puedes continuar, no hay problema. Sí, compañera, dele. Continúe para seguir. Ya voy a tratar de compartir mi pantalla. Ya está compartido, Hilda. Ya. Según lo que yo he podido encontrar y voy a hacer la exposición de Martín Caparrós, el resultado de la lectura que he tenido. Tenemos la introducción. Martín Caparrós, un escritor, periodista argentino que hizo su publicación en el 2021, el libro Ñe América. Esta crónica es sobre un territorio inacabable, Hispanoamérica. Un recorrido sobre América Latina para contarla y entenderla tal y como es actualmente. El tema que me tocó a mí es el continente partido. Y todo comenzó esto cuando llegaron esos hombres invasores que fue la segunda ola a Ñe América o América, la región más desigual por esas diferencias entre ricos y pobres. Ñe América describe sobre un continente único de que vive, de cuáles son sus riquezas y quién se las queda, las luchas que tuvieron que pasar y las pobrezas muy demarcadas también. Vamos a tenemos también la desigualdad en el siglo XVI. La Edad Moderna inició con la acumulación del capital, el fruto de las riquezas del nuevo mundo fueron llevados al viejo mundo. Esta riqueza que fue utilizada para solventar a un país deudor
como la corona española. Aquí se puede ver también que Caparrós, mientras estuvo por nuestro país, Ecuador, y los otros países también, pudo visualizar las riquezas que existía en los territorios. Especialmente queremos resaltar de nuestro país como es el banano, que fue exportado y las riquezas de los otros países también, y esto se aprovechó lo que es la corona española, un continente donde hubo cambios bruscos de los estados a la comida, de las vidas a las muertes, que aquí se pudo visualizar de una manera muy demarcada, que siempre tuvieron las personas pobres más que sufrieron y los ricos se aprovecharon. Unos españoles que apoderan del botín como las riquezas, existieron las minas, los campos, la fuerza de trabajo, dejando en claro que el poder era político y económico. De todo esto se aprovecharon para tener lo que ellos pudieron o lo quisieron. Las materias primas fueron variando como el café, la caña, el cacao, después el trigo, la carne, el banano tropical, el oro, la plata y luego el petróleo en México y Venezuela. Todo solo en manos de los ricos y poderosos. Los demás no tenían parte. Pero en el siglo XIX en América fue cuando conformaron los países que fueron los blancos, quienes siguieron aprovechándose. El capitalismo donde puso sus reglas y ciertos sectores consiguieron poder político. Ellos siguieron ese ejemplo para seguir apoderándose de la fuerza del trabajo, y América tuvo cambios positivos también en la economía. El valor de las materias primas creció en los años 2000, que era una época dorada. Los productores y los estados americanos triplicaron y cuadruplicaron sus ingresos. Una época dorada que pudieron salir un poco en adelante y tener esa oportunidad de tener la economía un poco mejor, pero eso también se fueron decayendo. La economía condiciona, pero no define. Por eso Venezuela sufre el estatismo populista, Chile el capitalismo privatista, Bolivia la inclusión indigenista, países que viven de sus minerales. Siempre bien resaltado en estos países. La ilusión de superación no duró mucho porque el desarrollo explosivo de China hizo que sufriera y Estados Unidos se puso también en alerta. Esto hizo que cambiara esta situación que estábamos viviendo en una época dorada. En América la mano de obra es barata y cuando la venta es afuera, no importa el mercado interno. La gente que tenía que trabajar, la gente pobre, y para los ricos esto no importaba porque siempre el mercado estaba en el exterior, lo externo. A ellos no les importaba el mercado interno. Algunos sí lamentan que en América no haya tenido un desarrollo industrial. Los países más prósperos en América son Argentina, Chile y Uruguay. En América siempre los ricos pagan menos y los pobres pagan más impuestos. Esto se puede ver una forma de que ha seguido
hasta el día de hoy, donde los ricos y los pobres tienen sus diferencias. Los ricos se esconden, siempre los impuestos no lo pagan, ellos pagan lo menos posible, pero la gente pobre es donde que tiene que pagar y de ellos, o sea, la gente que está en menos posibilidades tiene que sacar de donde quiera para pagar los impuestos. Así se aprovecha la gente que tiene poder y se han utilizado para que sean los pobres, tenerlos como atrancando, se dice vulgarmente, tenerlos ahí engañando con cosas pequeñas, migajas. Ahí tenemos los bonos para que seamos este grupo de personas utilizados por el poder político, el poder económico, que no necesitan que los pobres se levanten y así los ricos se suben más arriba. Hasta el día de hoy podemos resaltar que esto continúa y los que podemos ver y notar estas cosas que están pasando, tenemos la oportunidad de ver cómo se puede mejorar. El sueño de Caparrós, que él pudo llegar hasta ciertos pueblos, al lugar mismo, a poder verificar cómo estaban viviendo las personas, las empresas, los pequeños emprendimientos, cómo se surgieron. También debe compartir o debemos ser parte de este sueño para que nosotros tengamos ese mismo deseo de soñar hacer un país, una América mejor. Hasta aquí mi participación. Continúe, compañera. Gracias, Hilda. Creo que está en este grupo Anabel Arturo, no sé si está aquí Anabel Arturo o Sí, Marcela sí, Lomuto. Magister, sí, aquí estoy. Continuemos, por favor. Compañera, por favor, la pantalla. No sé si compañera ya está. Continuemos, por favor. Ah. Compañera Hilda, ¿sí me puede ayudar compartiendo la pantalla, por favor, de la que le mandé? Si no sea tan amable. Continúe, por favor. Si no tiene opción a compartir pantalla, puede avanzar hasta solucionar el problema debido a la gran cantidad de alumnos que faltan por exponer. Bueno, Magister, disculpará que no sé qué pasa. A ver, a mí me tocó el tema Bogotá, la ciudad rescatada, de Martín Caparrós. Yo hice un recuento sobre todo de las partes que me tocó, ¿no? Entonces dice, Bogotá, la ciudad rescatada, se transforma en su imaginario como población. Cazuca, la cual se convirtió en un lío con más de 100.000 personas 20 años atrás. Como el municipio vecino, Ciudad de Bolívar, la violencia siempre ha sido implacable. Colombia siempre ha sido un país radicalmente musical.
cuya capital no bailaba. Ahora los bogotanos se han levantado y bailan. Se han convertido en un gesto de valor e independencia. Durante el siglo y medio, Bogotá debió gobernar un país que no podía controlar. Su geografía quebrada le hacía imposible ejercer ese poder. En la cartografía ñamérica, Martín Caparrós recorre Bogotá y la destaca como ciudad rescatada de la violencia. Siempre la mantuvo, cuenta los distintos ritmos culturales que tenemos los ñamericanos. Pero también explica cómo se construyeron la economía, los mercados, los trabajadores, que actualmente conforman los sistemas de producción de Colombia. Así, en este reencuentro de la historia colombiana, Martín Caparrós hace énfasis sobre las funerarias de un barrio violento de Bogotá. Lejos de la solemnidad de los escritores de las conferencias, Martín Caparrós en acción en el territorio forma parte de protagonismo, investigación con los aspectos que no quieren ser contados. Martín Caparrós le basta caminar, sabe exactamente lo que está buscando. Ese troquelado por donde se comparten los conflictos, que construye identidades, en definitiva, sabe que conoce muy poco, sabe también que el ejercicio del desconocimiento es condición de responsabilidad para la sana práctica de la sorpresa. También en su tema de Bogotá rescatada, también Caparrós indica en su crónica que hoy más de 9 millones de personas viven en Bogotá. Hace un cuarto de siglo vivir aquí sonaba a condenación. Una ciudad fallida, con asesinatos por ley marcial. Las calles eran un junglar sin ley. A la sombra del narcotraficante guerrillero, la desigualdad persiste mientras el turismo y las clases adineradas florecen, creando nuevos perfiles para la capital colombiana. También, en su narración, Martín Caparrós explica que Colombia siempre ha sido un país radicalmente musical y bailable, como se lo caracteriza, ¿no? Los bogotanos, que siempre han estado más cerca del polo del costeño, caleño y paisas, se levantaron, bailaron en un gesto de valentía e independencia. Siempre lo hacen en el Parque Bolívar de las fiestas de la salsa del alcalde. En el continente violento, Martín Caparrós en su crónica comenta que la tarea principal de ñamérica era analizar desde ese lugar los sitios más escondidos con aspectos jamás contados para desenmascararlos, y que ahí detrás de ellos el tema de la violencia es un ejemplo desde afuera, y creo que muchos desde adentro dicen que América Latina es la región más violenta del mundo. Así que se dedicó a investigar ese tema. En una de las primeras cosas que descubrió fue que 8.000 millones de personas en Europa del siglo XX fueron víctimas de la violencia durante las guerras y el Holocausto. Casi 10 millones de personas en Asia, varias docenas de millones de personas en África y unos pocos millones de personas en América Latina, lo cual es terrible, pero en definitivamente menos que en cualquier otro lugar del mundo. Siempre hay verdad de las generalidades, pero hay que mirarlas de cerca para ver lo que de verdad está pasando. Lo cierto es que 5 o 6 de los 19 estados de Estados Unidos son más violentos que la media y 1 de 15 de todos los demás. Ñamérica es una región con una alta cultura, potente en su gastronomía futbolística.
como también en cualquier otra parte del mundo, tiene su violencia, pero sobre todo los de los estados sobre los ciudadanos. De cada vez más presente en la violencia privada. Como llama Martín Caparrós, la que ejerce una banda criminal, sobre todo bandas sobre los ciudadanos, que no tienen nada que ver. Esta violencia es brutal. La violencia de género por un lado, la de los narcos por otro lado. Esta última, una violencia potenciada por la tendencia ñamérica, por ser una región explotadora de material prima, pero el resto del mundo compra de muy buen grado la droga. Este es mi resumen, profe, de lo que yo pude analizar sobre los dos temas. Listo, listo, La Anabel. Bogotá, la ciudad rescatada, Ya. y el continente No sé violento. si está aquí, gracias, Anabel. Bueno, Marcelo Alomoto creo que no está ya en este grupo porque, bueno, le hemos estado esperando y no hay señales. No sé si del grupo anterior está Lida Chimbo. Magíster, una aclaración de nuestro compañero. Él, por este error, estuvo listo para hacerlo en el primer momento, pero se quedó ya sin señal. No sé qué consideración podemos tener, si al final de todas las participaciones Listo, vamos, podemos perdón, tener. Hilda, vamos con el siguiente grupo. Jorge Zambrano levantó la mano. Por favor, Jorge, ayúdame con el nombre de los integrantes de tu grupo para poder empezar. Estimado profe, muy buenos días. Saludos cordiales también a cada uno de los compañeros. Verá, nosotros somos del grupo 9. El grupo 9, como usted sabe, es el último, ¿no es cierto? Entonces, nosotros fuimos un rezago, no estuvimos todos completos como están armados los otros grupos, porque éramos los últimos y solo alcanzamos 4. De los 4, el compañero Manuel Jan Chaliquín me comenta que ha hecho el resumen. En primera instancia nos reunimos ahí para establecer qué parte del libro íbamos leyendo cada uno. Y a mí me tocó la primera parte, por eso es que he levantado la mano para empezar y los otros compañeros se sumen. Ahora, del único que he tenido reportes es Manuel Jan Chaliquín. Bueno, entonces los dos Sé que estaba... conforman este grupo, Jorge. Tratemos de ser puntuales, por favor. Díganme en el nombre de los dos integrantes del grupo y a los otros dos me dan luego el nombre y los excluimos, nada más. A ver, ya, entonces perfecto. está... Manuel Jan Chaliquín y Jorge Zambrano. Ya. Voy a compartir pantalla, estimado Renato, si es tan Ya. amable. Ya puede hacer. Perfecto. Ya, le escuchamos. No está compartida aún. Si no, de pronto Manuel tiene las diapositivas, puede ayudar a Jorge. Bueno, No, yo lo tengo, ahora yo lo sí. tengo. Ahora sí. Ya Ya. está. Bueno, Jorge, perdón, Ya, continúa. perfecto. Vamos ahí. El tema de Ñamérica, de Martín Caparrós, quería hacer una breve reconsideración antes de que demos paso ahí